Se solicita mantener silenciados los micrófonos en todo momento, escribir a lo largo del evento las preguntas que vayan surgiendo a través del chat y las preguntas se responderán al finalizar cada ponencia. A nombre de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y de Ecolana, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañen a este webinar Acciones para la Sustentabilidad, esperando que sea información útil para ustedes. Para este webinar tenemos 3 conferencias y iniciaremos con la primera, en donde tendremos la participación de la ingeniera Lisette Cordero Luna, eh, cofundadora de Ecolana, quien nos presentará cómo hacer el acopio de los residuos postconsumo. El objetivo de esta ponencia es identificar los principales residuos que puedan acopiar para llevarlos a los centros de acopio. Lisette Cordero Luna es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, apasionada por el tema del reciclaje desde hace más de 10 años, experiencia en el ámbito de investigación de mercados, comportamiento del consumidor y análisis de datos. Trabajó en Nielsen y empresas de consumo masivo. Fundadora de Ecolana, la empresa social que busca cambiar el paradigma del manejo de residuos en México, por medio de una plataforma digital para ciudadanos y centros de acopio. En 2020 fue elegida como Fellow de Careers Woman Initiative y 2021 Ecolana, elegida dentro de las 30 empresas de Forbes. Muchas gracias, Lizeth, por acompañarnos. En caso de tener alguna pregunta, por favor, anotarla en el chat y al finalizar su ponencia, daremos cabida para respuestas. Muchas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Voy a proyectar la presentación, lo voy a poner en pantalla completa. Listo. Bueno, para los que no conocen Ecolana, bueno, primero que nada, muchas gracias, FUMEC, Kesni, por la invitación a este webinar. Y bueno, para los que no conocen Ecolana, les voy a dar una breve presentación de lo que somos, de lo que hacemos, etc. En Ecolana estamos enfocados en conectar para reciclar. Nosotros fundamos Ecolana en 2016 porque lo que buscábamos era que, más bien el problema que nos dábamos cuenta es que los consumidores no sabían dónde reciclar. Y también nos dimos cuenta que había una como desintegración entre los actores más importantes de la cadena de reciclaje en México. Entonces decidimos empezar a ubicar centros de acopio en Ciudad de México y bueno, ahorita ya tenemos localizados centros de acopio a nivel nacional. ¿Cómo es esta parte de conectar para reciclar? Pues bueno, vemos al consumidor que quiere saber dónde reciclar ciertos productos. Vemos a la marca que también quiere de cierta manera aportar al reciclaje y quiere darle herramientas al consumidor para saber dónde reciclar. Y bueno, también plantas de reciclaje que nosotros podemos proporcionar a las marcas para que se haga este círculo. Y a los acopiadores, que para nosotros es, de hecho, es clave en México porque ellos acopian más del 50% de lo que se recicla en México y Latinoamérica. Entonces, por lo tanto, para nosotros es súper clave involucrarlos para impulsar las cadenas de reciclaje en México. Entonces, básicamente, nosotros hacemos que la marca tenga una conexión mucho más estrecha con el consumidor por medio de nuestro mapa y que ahora se comuniquen en términos de dónde puedo llevar a reciclar mi envase, etc. Al igual que involucrar a los acopiadores, si cierto acopiador no recicla, por ejemplo, vidrio, y la marca quiere acopiar vidrio, entonces nosotros conectamos al acopiador con las plantas de reciclaje para que, digamos, se desarrolle el acopio de este producto. ¿Cuáles son nuestros servicios? Pues como tal nosotros damos consultoría, promotoría y comunicación. En consultoría les vamos a explicar cada uno de los servicios que nosotros damos. En consultoría nosotros creamos las estrategias para aumentar el reciclaje. Una de las citas que nos han dicho nuestros clientes es que Ecolana es nuestro consultor para justo crear nuestras campañas de reciclaje. Lo que hacemos es que damos talleres de concientización, consultoría sobre ecoetiquetado, análisis de reciclabilidad y programas internos de reciclaje. Nos pueden llegar
clientes que nos digan, oigan, es que nosotros queremos saber qué residuos se pueden reciclar en México, cuáles no sabemos si nuestros empaques se pueden reciclar en México o no, queremos saber, justo tenemos esta marca y queremos hacer una campaña de reciclaje, cómo podemos empezar a hacerla, etc. Entonces, nosotros constantemente nos estamos actualizando en temas de reciclaje y de materiales. Entonces, hacemos distintos estudios, etcétera. Y pues el más reciente estudio que hicimos fue para la Semarnat, ya que nosotros podemos presumirles que tenemos la base de datos más grande de centros de acopio de México. Entonces nos solicitaron hacer un estudio sobre qué residuos recibían estos centros de acopio, porque básicamente lo que los centros de acopio reciben es pues lo que realmente se recicla. Entonces, bueno, esto es parte de nuestra consultoría. Tenemos un equipo especializado que constantemente, pues como les decía, estamos aprendiendo, estamos conociendo, porque aparte el mundo del reciclaje es algo que se está moviendo constantemente. Y les puedo decir, por ejemplo, hay un residuo que hace un año no se acopiaba, pero una marca, una empresa se puso las pilas y puso una planta de reciclaje. Entonces, hace un año no se reciclaba, pero este año ya se recicla, entonces tenemos que estar en constante actualización. Otro de nuestros servicios es promotoría, que es nosotros conectamos a los centros de acopio con plantas de reciclaje, y es nosotros localizamos los centros de acopio, contactamos a los centros de acopio con los recicladores y hacemos un monitoreo del acopio. Con esto nosotros hemos logrado reciclar más de 4,000 toneladas. En el tema de comunicación, pues nosotros pues creamos la estrategia para aumentar el reciclaje. O sea, al final también buscamos el poder, no solamente una estrategia en cuanto a quién lo va a recoger, cómo lo va a recoger, si es reciclable, etcétera, sino también una estrategia en cuanto a comunicación. En términos de medio ambiente, no podemos comunicar o no podemos mencionar cualquier palabra, no lo podemos dejar a la ligera, digamos. Entonces, nosotros siempre somos muy cuidadosos con las palabras que se utilizan, con la información que se le da al consumidor, sobre todo porque queremos que el consumidor se enganche con el reciclaje y si consume ese producto, que realmente sea un consumidor responsable y lo lleve a reciclar. Tenemos una aplicación, tenemos redes sociales y tenemos un sitio web. Y bueno, la aplicación, que ahorita es lo que más estamos dando empuje, tenemos más de 50,000 descargas, hemos reciclado más de 58 toneladas, que ojo, estas toneladas únicamente se han reciclado con consumidor, que es bastante, es un número muy, muy grande para lo que habíamos considerado anteriormente, porque decíamos, bueno, es que el consumidor recicla muy poquito, pero bueno, digo, 60 toneladas a diferencia de lo que se produce en México es todavía muy poco. Nosotros obtenemos mediante esta aplicación la trazabilidad del producto desde su consumo hasta su reciclaje. Tenemos más de 2,700 puntos de acopio. Los consumidores han escaneado más de 10,000 productos de los que se compran en tiendas de conveniencia, en tiendas de autoservicio, etc. Y tenemos cobertura de reciclaje en todos los estados. Y bueno, al final este es como un resumen de nuestro impacto. Hemos reciclado más de 4,000 toneladas. Hemos tenido más de 500,000 búsquedas de reciclaje al año y tenemos más de 4,000 centros de acopio localizados. Ahora, nosotros, como parte del título de esta plática, es cómo acopiar postconsumo. Entonces, dado que muchas empresas, muchas personas de las que están conectadas, pues son de empresas, queremos hacer esta distinción entre lo que es postindustrial y lo que es postconsumo. Postindustrial, como todos sabemos, pues es la merma que puede salir de nuestros procesos, etcétera, y que muchas veces estamos buscando que desaparezca, porque al final son costos, son pasivos para la empresa, o intentamos volverlas a integrar dentro de la cadena para cada vez tener menos, porque o tenemos que buscar dónde reciclarlos o tenemos que pagar por su disposición. El postconsumo es todo lo que llega a manos del consumidor y es desechado. Y obviamente en algún punto tuvo producto que pues el consumidor, digamos, se lo acabó y lo tiró. Entonces, bueno, en cuanto a postconsumo, pues para nosotros es lo más importante. De hecho, eso es lo que se enfoca Ecolana. Ecolana no nos enfocamos tanto en la parte postindustrial porque creemos que es más una responsabilidad de la empresa, pero postconsumo es mucho más complejo porque, como veíamos en el primer diagrama, pues incluye al consumidor, incluye a la marca, incluye a los recicladores, a los centros de acopio, etc. Entonces, y obviamente
las empresas cada vez buscan poner más productos en la parte de postconsumo. O sea, al final se está buscando, si una empresa es rentable, es porque cada año pone más productos postconsumo en el mercado, ¿no? Entonces, al final, pues, para nosotros el problema más grande y a donde nos enfocamos es en el residuo postconsumo. ¿Cómo vemos al consumidor ahorita? El consumidor compra un producto y, pues, hay muchas cosas que pasan por su cabeza. Nosotros consideramos que el consumidor está confundido. Porque nosotros, si nos ponemos en el lugar del consumidor, decimos, oigan, les ha pasado que quieren reciclar, pero no saben dónde. O sea, quieren saber dónde llevar a reciclar sus pilas o quieren saber llevar dónde reciclar textiles, etcétera. Y no encuentran dónde, se meten por internet y hay cosas que como que no te dan confianza o no sabes si sí existen o ya no, etcétera. Entonces, justo nuestro enfoque más importante dentro de Colana es el consumidor. Es que él deje de estar confundido, porque si bien ahorita no tenemos como una norma que nos diga cómo poner qué plástico es o qué material es es el empaque, nada más tenemos una NMX donde, digamos, nos dan recomendaciones de lo que colocar, pero realmente las empresas no están obligadas a poner un ecoetiquetado, pero pues al final el no ponerlo, pues obviamente hace que nos confunda como consumidor y confunda toda la cadena de reciclaje, porque muchas veces los recicladores llegan a procesar o a meter productos que no van en su proceso y les echan a perder, digamos, ese batch de producción. Entonces, bueno, justo lo que buscamos es, como les decía, este enfoque al consumidor, entenderlos, ponernos en sus zapatos y ayudarles en todo este proceso, desde el consumo hasta el reciclaje. Bueno, ahorita quiero platicarles un poco sobre este sistema de manejo de residuos sólidos urbanos en México. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos mitos acerca de lo que hay sobre el reciclaje en México. O sea, no, es que toda la basura, o sea, tal cual palabras, toda la basura los pepenadores se hacen ricos y las mafias y entonces en México no podemos reciclar y es que si lo llevo separado al camión ellos lo revuelven. Entonces hay muchos mitos acerca sobre lo que sucede cuando nosotros entregamos nuestros residuos al sistema de recolección. Y bueno, yo quiero como aclararlo en este sistema de manejo, en este diagrama que creamos, y posteriormente les voy a enseñar algunas imágenes como de lo que sucede y les voy a explicar como cada paso. Vayan poniendo las dudas que vayan surgiendo como a lo largo de la plática. Ahorita no las puedo ver y como dijo Kesni, pues las vemos al final. Pero bueno, les voy a explicar paso a paso. En México somos 128 millones de consumidores. O sea, no podemos decir que nadie de aquí consume, realmente es que creo que toda la población en México consume algo. Y bueno, nosotros generamos más de 43 millones de toneladas al año. De lo que platicábamos, 60 toneladas que acopiamos con el mapa, digo, con nuestra aplicación es muy poquito a lo que tenemos aquí. Cuando un consumidor consume y genera un residuo, tiene dos maneras como de disponer. Una es por medio del sistema de los municipios o si ellos lo llevan a contenedores o centros de acopio. Entonces, si ellos, por ejemplo, por parte de las municipalidades, tomando en cuenta que estamos más de 2.400 municipios, el 83% de nuestros municipios tiene una recolección, es decir, pasa un camión y recoge los residuos para después disponerlos o reciclarlos o hacer cierto proceso. Y el 17% de nuestros municipios no tiene recolección, es decir, ellos no tienen a quién dárselo, entonces muchas veces o lo queman o lo tiran en un terreno baldío cerca de sus casas, etcétera. Y bueno, pues es la situación que tenemos de tiraderos a cielo abierto. Ay, perdóname, ya. Tenemos la situación que tenemos de tiraderos a cielo abierto, que es el 72% de nuestros sitios de disposición final. Si tenemos recolección, hay dos tipos de recolección. Tenemos la recolección privada y la pública. En la Ciudad de México, para aquellos que viven en la Ciudad de México, tenemos un servicio de recolección público, que obviamente está gestionado por el gobierno
y puede ser que los residuos, algunos residuos son reciclados, otros son llevados a rellenos sanitarios o son llevados a tiradero a cielo abierto, dependiendo de la infraestructura que tenga el municipio. Si es un servicio de recolección privada, entonces pues lo lleva a un servicio, a un relleno sanitario, ya que está, oye, yo te pago para que tú lo vayas a llevar a este sitio de disposición final. En este proceso también hay reciclaje, de lo cual, bueno, decimos, bueno, de todo este proceso, más el proceso de centros de acopio, ¿cuánto se recicla? Del 5 al 10% de lo que generamos. Realmente es muy, muy poquito. Y bueno, los centros de acopio pues van a plantas de reciclaje, así como de contenedores, pues se van a plantas de reciclaje. Entonces, aquí hay datos que son bastante relevantes y que voy a volver a mencionar, es de todos los sitios de disposición final, solamente el 72%, bueno, más bien el 72% son tiraderos a cielo abierto, que no están controlados. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar un tiradero a cielo abierto, unos municipios en Puebla, y nos dijeron, oigan, es que pues, nosotros no tenemos, llevamos tirando nuestros residuos en una barranca desde hace 15 años. Y esto es la situación que tienen la mayoría de nuestros municipios. El líquido que llega a generar nuestros residuos se llaman lixiviados y es justo lo que llega a oler feo cuando nosotros tiramos nuestros residuos, sobre todo los orgánicos. Pero cuando tenemos un sistema de manejo de residuos, muchas veces no sabemos lo que tira la gente. Si tú en una bolsa de plástico tiras una pila y tiras algún producto contaminante, solventes, etcétera, esos lixiviados van a llegar a ser tóxicos. Y esos lixiviados están en contacto con la tierra, que a su vez pueden estar en contacto con mantos freáticos, mantos acuíferos, mantos freáticos, y puede contaminar la tierra, que a su vez obviamente puede contaminar plantíos que estén cerca, etc. Si son lixiviados únicamente de orgánicos, no a fuerza tiene que ser contaminantes, pero como no tenemos un policía que nos diga, oye, no tires esa pila, oye, no tires ese solvente, no tires esa jeringa, no tires... Como nadie nos dice y nadie nos prohíbe, pues la gente tira de todo. Entonces, al final estos lixiviados llegan a contaminar nuestras tierras. En el caso de un relleno sanitario es una infraestructura de ingeniería que, digamos, es como si pusiéramos como una malla abajo y se tiene una captación de los lixiviados y se tiene toda una infraestructura para que no haya contaminación de suelo y agua. Y bueno, el 5 a 10% de lo que generamos es muchísimo y nosotros lo atribuimos a varias cosas. Uno, digo, es muy poco lo que reciclamos. Uno es que no hay plantas de reciclaje para todos los tipos de plástico y todos los tipos de productos que se ponen en el mercado, desafortunadamente. No todos los plásticos que vemos y que tenemos en nuestra vida diaria son reciclables en México. Dos, las cadenas de acopio, si no hay acopio no hay reciclaje. Entonces muchas veces la logística es difícil y si la logística no es rentable, pues no se hace el acopio. Entonces, digamos, si no hay plantas de reciclaje, si no hay logística, es un tema económico el tema de los residuos, adicionalmente que si a veces las marcas o las empresas no saben si algún producto es reciclable o no, pues todavía estamos como 2 o 3 pasos atrás. Esta, por ejemplo, es una foto que tomamos en un relleno sanitario y justo así llega nuestra basura. Así llegan nuestros residuos. Entonces, lo digo basura porque, como siempre nosotros hacemos la diferenciación, basura es algo que está revuelto y ya no tiene forma de, digamos, de valorizarse y los residuos son los residuos que se pueden valorizar. Entonces, realmente la gente tira así los residuos. Y nosotros siempre les decimos, esta es nuestra situación, pero esta es la situación que todo el mundo aporta para que lleguemos aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues separar. Separar. Siempre es importante separar, porque nosotros, en esta foto, nosotros después empezamos a separar todos los residuos y la verdad es que es muy complicado el poder separar para su reciclaje cuando un producto está contaminado con algún producto orgánico, con heces de animales, con alguna sopa, frijoles, etc. Entonces,
A pesar de que ustedes digan, no, es que el camión lo recibe todo revuelto, sí, pero si entre menos tiempo esté contaminado con el orgánico, más posibilidad hay de que este sea recuperado. Y muchas veces dicen, no, pero es que, ¿y si ya para qué? Etcétera. No, si nosotros no sabemos qué pasa con nuestros residuos cuando nosotros entregamos nuestra bolsa, nuestra responsabilidad es separar. No hay excusas. Voy a hablarles un poco sobre los actores de la cadena de reciclaje. Tenemos a los recicladores de base, que también son conocidos como pepenadores, que están recolectando en nuestras calles. En esta foto, por ejemplo, es un reciclador de base urbano y que está recolectando cartón, etc. Nosotros les damos la recomendación de, si tú ves que constantemente o que diario o que cada semana pasa un reciclador de base y ves que se lleva el cartón o ves que se lleva ciertos materiales, ponte en contacto con él y dile, oye, ¿qué materiales te sirven? ¿Por qué? Porque yo no, como ciudadano, no a fuerza tengo que llevar mis residuos al centro de acopio. Puedo también involucrarme en la cadena de reciclaje por medio de estos recicladores de base. También tenemos en el segundo lugar el servicio público de recolección, donde pues estamos viendo que la mayoría de lo último que se sabe es que el chofer y algún auxiliar, etcétera, son los contratados por el camión, lo que pasa en la Ciudad de México, básicamente. Los demás que están en el camión, que van en la parte de atrás o arriba, no tienen sueldo y de lo que ganan de las propinas y de lo que llegan a vender de material. Entonces, bueno, esto es un actor importante. Ellos, digamos que separan lo más valorizable y lo que les da tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer un estudio, un análisis de ciclo de vida junto con un camión de la delegación Álvaro Obregón y nos fuimos desde las 5 de la mañana hasta pues hasta las 3, 4 más o menos que ellos terminan. A las 4 o 5 de la mañana ellos sacan los camiones del campamento y empiezan su recolección. ¿Por qué decir, no es que el camión? Pues ellos realmente, el camión lo junta todo. ¿Cómo es esta separación que ellos hacen? Para ellos es mucho más fácil agarrar, vaciar su bolsa, porque no saben si tú lo separaste o el de enfrente lo separó. Y no les da tiempo de ver, tú sí lo separaste, tú no lo separaste. Realmente, por eficiencia, agarran todas las bolsas y las vacían. En este camión tiene separación de orgánicos e inorgánicos, pero hay camiones que no lo tienen. Entonces, ellos, cuando juntan todo en la parte de inorgánicos, empiezan a separar, o sea, empiezan a separar el orgánico, empiezan a separar PET, empiezan a separar aluminio, etc. Y es por eso que decimos aguas, o sea, no solamente supongamos que se está revolviendo y no se separa dentro, digamos, dentro de toda la cadena. Es por eso que les recuerdo, por favor, separen porque además hay personas a las que les damos nuestra bolsa y hay que darles un poco de respeto. ¿Por qué? Porque no les podemos entregar. Si ellos recuperan el PET o si ellos recuperan el aluminio, ¿qué pasa si encuentran un pañal y ahí está o una toalla sanitaria o algún otro producto que la verdad no estamos dignificando su trabajo y su separación? Ellos van casa por casa, también recogen los residuos de los camiones, de los recolectores que tienen estos tambos naranjas. Algunos de los tambos naranjas también separan y venden. Pero lo que me di cuenta durante todo este proceso es que no todo lo que les llega lo pueden separar. Es decir, no les da tiempo. Ellos tienen que llegar a cierta hora y solo tienen cierto tiempo. La basura, dependiendo qué tan revuelto, a veces separan casa por casa, a veces hay personas que sí llevan y vacían su bote, etcétera. Entonces, todo esto es como muy artesanal, no está como muy estructurado y la verdad ellos se adaptan mucho a como sea la colonia o como lo han llevado haciendo durante muchos años. Entonces, no les da tiempo de separar. O sea, yo vi cómo se les iban algunas botellas de PET, algunas latas de aluminio que ellos podían valorizar, pero como la basura viene tan revuelta, ellos no lo llegan a rescatar para su reciclaje. Y bueno, y por último, los recicladores de base en relleno sanitario, que pues separan. O sea, separan también en algunos casos, no en todos los casos, no en todos los rellenos sanitarios, pero como les digo, como no sabemos dónde va a terminar nuestros residuos, hagamos esta separación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es tan complicado el tema de reciclaje en México? Y sobre todo también en el manejo de residuos. Es que en México tenemos más de 2.400 municipios y
2.338 sitios de disposición final. Es decir, tenemos más municipios que sitios de disposición final. Vamos a hacer una comparación entre Oaxaca y Ciudad de México. Oaxaca tiene 380 sitios de disposición final, tiene 570 municipios y tiene 4 millones de personas en su población. La Ciudad de México tiene 0 sitios de disposición final, es decir, en la Ciudad de México ya no tenemos rellenos sanitarios porque ya no nos caben. El último que teníamos era el Bordo Poniente y se clausuró en el 2011-12. Entonces todos nuestros residuos los mandamos al Estado de México o a Morelos. Tenemos 16 municipios o delegaciones o alcaldías y viven más de 9 millones de personas en la Ciudad de México. Entonces nosotros en Ciudad de México los sitios de disposición final no están enfocados en qué tanto se genera, en qué tanta población hay y cuántos municipios hay. Entonces, al final, nosotros nos tenemos que enfocar bueno, si tenemos 16 sitios de disposición final, pero esos sitios de disposición final son rellenos sanitarios, son tiraderos a cielo abierto. Acá tenemos 570 municipios. No son suficientes los sitios de disposición final para nuestros municipios. Y además tenemos pues menos población que en la Ciudad de México. Entonces muchas veces está disparado el decir, bueno, ¿cuántos municipios tenemos versus cuántos sitios de disposición final? Y la otra cosa que tiene Oaxaca es que muchos de los municipios no tienen recolección, es lo que decíamos, pues no tienen quien les recoja, entonces ellos van y cómo se deshacen de sus residuos, porque siguen comprando productos, porque se tienen que alimentar, porque siguen generando residuos. Y bueno, esta es como la situación. En México no todo está, no es todo está parejo, no todo está, digamos, justo de acuerdo a lo que se produce a la población, etcétera. Y pues este es México, Ciudad de México es un correcto, o sea, es decir, bueno, sigamos tirando nuestros residuos, va a llegar un punto donde no tengamos lugares donde disponer. Entonces, por eso es que el reciclaje es una de las soluciones a estos problemas. Entonces, como la Ciudad de México ya no tiene espacios, vamos buscando en otros lugares aledaños a la Ciudad de México para disponer nuestros residuos. Y esto sigue siendo pues la situación que nos va a seguir pasando a lo largo de los años. Ahora, nos vamos al tema, les traje unos ejemplos de residuos para ver, por ejemplo, cuáles sí se pueden reciclar, cuáles no, qué se considera reciclable, qué no se considera reciclable. Por ejemplo, este empaque, que es como un tipo pouch, le dicen pouch, muchas veces le dicen pouch. Yo como consumidor me compro algo en ese pouch y ¿en qué me va a ayudar al tema de reciclaje? Pues yo lo veo y digo, bueno, no sé ni qué plástico tiene. O sea, no sé si tiene polietileno con polipro, tiene PET, aluminio adentro. No, y la verdad es que no me puedo poner como a sacar y desglosar cada capa porque a veces mecánicamente con nuestras manos es muy complicado hacerlo. No tiene coetiquetado, muchas veces no nos dicen ni siquiera qué plásticos tienen. No tiene un valor en el mercado. Yo voy, lo llevo a un centro de acopio y me dicen, uno, no te lo recibo, dos, pues para mí eso es basura. Tal cual así nos lo dicen. O sea, eso yo no lo recibo, nadie me lo compra, no. Y pues por lo tanto el consumidor no tiene un acceso al reciclaje. Entonces, todos estos, digamos como que todo esto lo consideramos para ver, ¿estamos ayudando al reciclaje de los productos o no estamos ayudando? Ahora en el ejemplo 2, en una botella de vidrio. El vidrio es técnicamente reciclable. Porque en esta parte, no, como no conocemos qué plásticos son y además no lo reciben los centros de acopio, nosotros sabemos que entonces este producto no es técnicamente reciclable en México. Es decir, no hay plantas que lo procesen. A diferencia, por ejemplo, del vidrio. El vidrio sí es técnicamente reciclable, hay plantas que lo reciclan. En México tenemos una tasa del 11% más o menos de reciclaje. Y el precio, lo único malo es que el precio del vidrio en los centros de acopio es bajo a comparación de otros materiales. Y el consumidor no tiene un acceso en todos los estados a su reciclaje. Fuimos hace como un año a Baja California Sur y pues ningún centro de acopio recibe el vidrio. Lo recibía una persona para hacer pisos, pero realmente nos decían, pues es que yo con 2, 3 super sacos yo ya me llené.
pero a diferencia de todo lo que se vende en vidrio en Baja California Sur, para esto que había como de capacidad para reciclaje, es que el consumidor no tiene acceso al reciclaje. Entonces no podemos decir, ahora empaquemos todo en vidrio. ¿Por qué? Porque hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para definir, no, pues es que hay que empacar todo en vidrio, porque muchos nos han dicho eso. Y no se toma así a la ligera, se tiene que hacer también un análisis de ciclo de vida para ver justo cuál es el impacto. Pero si nosotros hablamos únicamente de reciclaje, esta es la situación de reciclaje, digamos, del vidrio. Y por último, estamos hablando de un producto que es súper reciclable, que todos conocemos que se puede reciclar, es técnicamente reciclable, tiene un alto valor en el mercado, tiene una alta tasa de reciclabilidad en México y el consumidor tiene acceso a reciclar. Es decir, puede ir a cualquier centro de acopio, oye, me lo compro así, puede hasta involucrar a los recicladores de base que ellos también lo separan, también ellos pueden, digamos, como que recibirlo y llevarlo a reciclar. Decir, bueno, ahora todo hay que empacarlo en lata, tampoco. Tenemos que considerar un análisis de ciclo de vida, de si realmente el impacto de la extracción desde el aluminio es mejor que la extracción del plástico o de otro tipo de material, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, pero si nosotros damos digamos como que una radiografía de lo que pasa en términos de reciclaje y disposición final de los productos, esta sería, ¿va? No significa que porque no sea reciclable o no significa que va a quedar siempre. Nosotros invitamos a que las empresas se involucren, o sea, si yo, por ejemplo, vendo todos mis productos en no me quedo en, pues no es reciclable, pero pues bueno, y no he puesto ni siquiera qué plástico. No, no se queden con los brazos cruzados y métanse, involúcrense. O sea, igual ustedes pueden implementar alguna planta de reciclaje o aliarse con algún reciclador que pueda hacer pruebas. No olviden poner el ecoetiquetado porque al menos eso es mejor a no poner nada y entonces así al menos estamos informando a nuestro consumidor que el producto de qué está hecho, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a las empresas a que se involucren. ¿Para qué? Para mí, para Ecolana, vemos nosotros soluciones para el manejo de residuos y sobre todo con un enfoque en reciclaje, dos soluciones. Campañas de concientización, porque si bien ahorita todos tenemos posicionado que el PET se recicla, o que el aluminio se recicla, o que el papel se recicla, es porque han habido muchas campañas de concientización a lo largo de los años que hemos entendido que funcionan. Pero no solamente con una campaña de concientización podemos lograr el reciclaje, sino tenemos que estar involucrados en el desarrollo y en el impulso de las cadenas de reciclaje. Porque si nosotros empezamos a promover, no, que el pouch se recicla así, pero van a un centro de acopio y nadie lo recibe. Entonces, digamos que está siendo contradictorio con la campaña que estás haciendo. Entonces, nosotros recomendamos primero desarrollar, impulsar, involucrarse en las cadenas de reciclaje, hacer que funcione tu cadena de reciclaje y después hacer campañas de concientización para que el consumidor tenga acceso a poder reciclar tu producto, tú ya hayas resuelto como la parte de atrás del reciclaje, que nosotros decimos que es la parte de atrás, lo que el consumidor no ve, pero se está haciendo. Involucrarte ahí, resolver esa parte y después ya hablarle al consumidor y decir, estamos haciendo todo esto, estamos logrando esto. Porque muchas veces el tema de comunicación es mucho más fácil respaldarlo con algo que ya tienes por atrás a cuando no tienes nada y empiezas a hablar sobre el reciclaje y hacer, etcétera. Porque el consumidor, pues obviamente muchos consumidores llegan a preguntar, te llega a caer cosas como muy malos comentarios en redes sociales, mala percepción de tu marca, etcétera. Entonces, bueno, en Ecolana les podemos ayudar con ambas soluciones y pues espero que haya sido como de su interés la plática. Si tengan dudas de lo que sea, pues manden las dudas que tengan. Y gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Está muy, muy interesante el modelo que han desarrollado con Ecolana y pues muchas felicidades, ¿no? Por esta labor de titánica de reciclar, ¿no? Y llevar el mensaje y hacer esta vinculación entre centros de acopio, consumidores, ¿no? Instituciones, gobierno. De verdad, muchas, muchas felicidades. Y como lo mencionamos, si tienen alguna duda, por favor no desaprovechen. Aquí tenemos eh,
a la directora de Colana, entonces pues estaremos pendientes de cualquier pregunta. Muchísimas gracias de nuevo por tu participación. Y bueno, pues a continuación tenemos la participación del ingeniero César Rivera. Él es coordinador de tecnologías limpias en FUMEC y nos va a platicar sobre estableciendo la línea base de circularidad de la empresa como punto de partida para mejorar, para su mejora ambiental, económica y social. César Rivera es ingeniero ambiental con más de 20 años de experiencia en temas de consultoría ambiental, políticas públicas, cambio climático, desarrollo de negocios y gestión e innovación tecnológica para pymes mexicanas de base tecnológica. Ha trabajado con más de 80 empresas y emprendedores de sectores de tecnologías limpias, alimentos, tecnologías de información y manufactura de México para desarrollar, posicionar e impulsar su oferta de valor en el mercado nacional e internacional. Ha colaborado como consultor de negocios en procesos de aceleración internacional y de desarrollo de cadenas de proveedores para empresas de Costa Rica y Colombia. En 2015 fue seleccionado por el Instituto Nacional del Emprendedor para ser parte de la primera generación de mentores formados en la metodología de Lean Startup. Actualmente cuenta con el reconocimiento de Train the Trainers en esa metodología por parte del programa Lean Startup México y ha participado como facilitador, mentor y evaluador de diferentes programas de emprendimiento a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, César, y adelante. Al contrario, Kesni, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a Lisette por su presentación súper interesante. Creo que estamos justo ligados en el mismo tema con esto de economía circular. La verdad es que Ecolan es una súper empresa que está promoviendo y fortaleciendo el reciclaje de productos que tal vez anteriormente no eran valorizados. Hoy encuentran justo un justo camino justamente en este proceso de fomentar la sustentabilidad y sostenibilidad del planeta. Bueno, voy a compartir mi presentación y me indican, por favor, cuando la puedan ver. Listo, ahí se puede ver ya, ¿verdad? Sí, ya la vemos, César. Muchas gracias. Listo, gracias. Me voy a poner en modo presentación para dar inicio justamente al tema, a este tema que le hemos llamado estableciendo la línea base de circularidad de las empresas como punto de partida para su mejora ambiental, social y económica, que bueno, justo esta presentación está enfocada o tiene como objetivo pues dar a conocer la importancia de establecer esa línea base en las empresas, de cómo están justo fomentando o promoviendo la sustentabilidad en sus empresas y una forma pues es justamente a través de la economía circular y de establecer una línea base en su desempeño. Ah, y para iniciar justo la presentación, quisiera hablar un poco primero sobre los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030, que seguramente pues muchos de ustedes ya están familiarizados con ellos, los han escuchado, incluso los están aplicando dentro de sus propias organizaciones. Y estos objetivos, como bien lo saben, pues bueno, fueron establecidos, ya tienen un rato de esto, desde el 2015, fueron adoptados por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, justo para buscar la sostenibilidad del planeta. Y estos 17 objetivos lo que buscan al 2030 pues es proteger al planeta, lo que buscan también pues es garantizar la prosperidad y la paz de los habitantes del planeta para esta fecha límite que es el 2030. Y pues bueno, como vemos ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan pues un poquito más de 8 años o un poquito menos, perdón, de 8 años para alcanzar estos objetivos que se han planteado. Cada uno de estos objetivos pues está interrelacionado justo para lograr ese fin común que es proteger el planeta, el medio ambiente y a las personas, ¿no? Partiendo justamente de estos 17 objetivos establecidos por la ONU, pues bueno, vamos a ver cómo está justamente México en este sentido. Más o menos son como 162, 163 países, si no mal recuerdo, que se anexaron justamente a esta Agenda 2030
y México es uno de esos 160 países que está impulsando o está buscando apoyar o contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ¿cómo está hasta la fecha? Por lo menos hasta el 2019, el último año en que se desarrolló o se hizo justamente un estudio, un análisis de cómo iban los países en relación al cumplimiento de sus objetivos, pues nos dice que realmente México hasta el momento todavía no ha podido cumplir ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero presenta un avance mayor al 75% en tres, principalmente educación y bienestar, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles. En contraste, tiene otros tres ODS con menor avance, como son industria, innovación e infraestructura, educación de calidad y vida de ecosistemas terrestres. Justo en uno de estos tres, en donde tiene menor avance, que es industria, innovación e infraestructura, es donde nos vamos a centrar un poquito en la plática. Pero bueno, ¿cómo se mide esto? Pues bueno, cada uno de estos 17 ODS pues tiene asociados una serie de metas, una serie de KPIs que le va diciendo justamente a las organizaciones, a los países firmantes, pues cómo van en relación con su cumplimiento, ¿no? Recordemos que lo que no se mide, pues no se puede controlar, no se puede verificar cuál es el impacto de las acciones, de las políticas o de los programas asociados al cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Entonces, para eso es importante justamente medir y medir en cualquier sentido. Bueno, ahora, justo cómo interviene o cómo apoya la economía circular a la consecución o a lograr alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Pues bueno, sobre todo la economía circular está muy relacionada con 6 de estos 17 objetivos, ¿no? El primero de ellos es fin a la pobreza, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. ¿Cómo logra hacer esto la economía circular? Bueno, sobre todo, recordamos que la economía circular pues tiene un impacto en tres grandes ejes, ¿no? En el medio ambiente, en el sector empresarial y en el sector social, ¿no? Si hablamos de cada uno de ellos en particular, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, pues lo que vemos es que la economía circular logra justamente una mayor eficiencia en el consumo de recursos, es decir, fomenta el aprovechamiento sostenible de las materias primas, que no se consuman materias primas en exceso, o al contrario, que se reduzca el consumo de materias primas, que estas materias primas o estos recursos no renovables pues puedan ser recuperados y reintegrados a otras cadenas de valor o a las mismas cadenas de valor de la empresa, ¿no? También pues tiene un impacto positivo en la reducción en la generación de residuos y emisiones de dióxido de carbono. Sobre todo esto lo logra a través de eficientar procesos en las empresas, en las industrias, ¿no? Haciéndolos más eficientes, buscando el cambio tecnológico, buscando el cambio de combustibles contaminantes por otros menos, fomentando el uso de energías renovables, entre otras medidas, ¿no? Y también incentiva justo la recuperación de materiales para ser reincorporados a nuevos procesos productivos. Esto está un poco relacionado, bastante relacionado con lo que comentó Lisset de Colana, ¿no? Cómo a través de esos residuos que se están generando en diferentes cadenas de valor, ya sea por la gente común o por las industrias, en estos residuos de consumo postindustrial, pues bueno, cómo podemos darles una vida útil, un reaprovechamiento, una reincorporación a nuevas cadenas de valor, o cómo las podemos transformarlas en nuevos productos. Si hablamos del impacto de la economía circular en la sociedad, pues bueno, sin duda contribuye con el salud y bienestar de la sociedad. También está fomentando que los consumidores sean cada vez más conscientes sobre su responsabilidad ambiental. Es decir, buscamos o se busca que a través de la economía circular, pues el consumidor, pues ya no solamente compra o adquiere un producto, sino que esté consciente realmente del impacto y si necesita de ese producto o de ese servicio, ¿no? Y también, pues bueno, promueve la generación de nuevas habilidades para el diseño de modelos de negocios circulares. Muchas empresas, pues justamente están encontrando oportunidades de negocio a través de generar modelos de negocio que resuelvan un problema, una necesidad, tomando como base la economía circular, ¿no? Y en el tema del sector empresarial, que es el tema en el cual nos queremos centrar el día de hoy, pues bueno, sobre todo acelera el crecimiento de las empresas. ¿Cómo logra esto la economía circular?
pues está relacionado con el segundo punto, que es mejorar la competitividad empresarial. Es decir, a través de la economía circular podemos hacer mejor uso justo de esos recursos, de esas materias primas, y cuando hacemos mejor uso de esos recursos o de esas materias primas o eficientamos nuestros procesos o hacemos cambios tecnológicos o detonamos innovación, pues nos volvemos justamente una empresa más competitiva, una empresa con una oferta de valor diferenciada y sobre todo centrada justamente esa diferenciación en un tema de sostenibilidad ambiental, en un tema de aprovechamiento correcto de los recursos y de las materias primas con las cuales generamos nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Y también otro tema que está muy en boga y por lo cual están siendo utilizado la economía circular por las empresas o las organizaciones en general, pues es la gestión de riesgos asociados a una economía lineal, es decir, ¿qué pasaría en un momento dado si yo sigo produciendo de la misma forma en que lo estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar en 5 o en 10 años? ¿Voy a tener la misma cantidad de materias primas para generar mi producto o mi servicio? Pues tal vez no, y eso implica justamente un riesgo en la producción lineal. Entonces, tenemos que empezar a hacer esa reconversión de una producción lineal a una producción en economía circular para ver cómo disminuimos el riesgo de que alguna materia prima o algún recurso nos esté faltando para la producción o la generación de nuestro producto o de nuestro servicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos justo, o cómo debería empezar una empresa o una organización con este tema de economía circular? Si yo quisiera empezar a medir el grado de circular de mi empresa, o por dónde tendría que empezar para fomentar o impulsar una nueva forma de producir en mi organización, bueno, el primer paso pues es que tengo que definir qué medir, ¿no? Y qué medir implica es un grado de aproximación en lo que yo quiero lograr al implementar economía circular en mi empresa, es decir, con qué quiero contribuir al implementar economía circular en mi empresa. Quiero contribuir para reducir mi impacto ambiental en mi organización, quiero contribuir a reducir el impacto ambiental en mi región, en mi país, o quiero contribuir a lograr un cambio a lo mejor en el consumidor a través de fomentar el consumo responsable, es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr con implementar economía circular en mi empresa? Eso es lo que yo tendría que empezarme a plantear primero, ¿no? Después tengo que conocer los flujos sobre los cuales voy a medir, es decir, voy a medir mi eficiencia operacional o voy a medir justo cómo estoy actualmente en economía circular, es decir, tengo que establecer, pues bueno, qué es lo que quiero medir, ¿no? Y sobre todo, y al final, pues tengo que decir qué es lo relevante para mi organización. Una vez que ya decidí o ya elegí cómo quiero contribuir a implementar economía circular y sobre todo para qué lo quiero, y una vez que también ya seleccioné los flujos de medida o qué es lo que voy a medir en particular, pues tengo que decir qué es lo relevante para mi empresa en función de qué es lo que tengo que controlar o qué es lo que quiero fomentar o fortalecer. A lo mejor lo que yo quiero lograr pues es reducir mis emisiones de gases de efecto a la atmósfera, o a lo mejor lo que quiero es eficientar el uso de agua. Entonces, pues tengo que decidir como organización qué es lo relevante para mí una vez que ya conozco los dos indicadores anteriores, ¿no? Porque al final, pues, sobre lo que yo decida va a tener un impacto y ese impacto, pues, tiene que ser económico, seguramente también va a ser un impacto ambiental y va a ser un impacto relacionado también con la sociedad. Entonces, en función de lo que yo decida que es relevante para mi organización, pues es como empiezo justamente en este proceso de implementar economía circular en mi organización. Después, una vez que ya decidí qué medir, pues tengo que ahora definir cómo voy a hacer esa medición, es decir, pues ya sé qué quiero, a qué quiero contribuir con implementando economía circular, ya sé que es relevante para mi empresa y ya sé qué quiero medir, pero ahora necesito saber cómo medir y para eso pues necesito identificar cuál es el marco legal o cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos justamente para medir esos indicadores o para medir esos KPIs que me puedan decir si voy bien o voy mal en la implementación de un proceso de economía circular. Entonces, pues tengo que identificar cuál es el marco que mejor se ajusta a mi organización.
Y aquí vamos a ver más adelante que hay diferentes marcos, tanto a niveles internacionales como a nivel nacional, y diferentes herramientas que nos pueden justamente servir a nosotros como organización para empezar a generar esos KPIs, ¿no? Después, una vez que ya sé en qué quiero contribuir y cómo voy a medir, pues también tengo que definir para qué quiero medir. Y eso, pues básicamente se traduce en las métricas, en implicaciones económicas y estratégicas, como lo comenté. Pues seguramente cada acción que yo esté empujando o impulsando en mi organización relacionada con economía circular, pues va a tener una implicación para ella, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, dejar de contribuir o o reducir mis emisiones de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, o a lo mejor lo que quiero hacer es reducir mi consumo de agua en mi organización, pues tal vez tengo que hacer inversiones en adquisición de tecnología, inversiones en adecuar mis procesos productivos, inversiones en realizar innovación justo para disminuir el impacto ambiental de mi producto. Entonces, todo eso implica justamente cuestiones estratégicas y cuestiones económicas. Entonces, para eso me sirve medir, ¿no? Y también me sirve para ampliar mi impacto como organización, es decir, y mi impacto positivo. Es decir, pues tal vez yo inicié un proceso de implementar economía circular en mi organización, pero una vez que ya empecé con ese proceso y voy madurando cómo voy implementando economía circular en mi organización, pues tal vez puedo ir escalando. A lo mejor yo no solamente estoy impactando a mis clientes, sino a lo mejor también estoy impactando a los intermediarios. Tal vez mi producto o mi servicio tiene un alcance regional, nacional o, por qué no, internacional. Entonces, pues voy ampliando justo el impacto de mis acciones como empresa, como organización, a una forma global, ¿no? Y algo que también nos sirve o para cuál nos sirve la economía circular es que actualmente pues las organizaciones están cada vez más siendo cada vez más auditadas, cada vez más revisadas y el contar justamente con estas métricas, con estas KPIs de cómo estoy implementando yo economía circular en mi organización, es decir, cómo estoy buscando reducir mi impacto como organización, pues al final eso se traduce justamente en una serie de reportes o de indicadores que yo puedo hacer justamente visibles, ¿no? Y estos indicadores o estos reportes, pues no solamente son visibles para los tomadores de decisiones de mi organización, también son visibles o también puede ser visibles justamente para las autoridades locales, estatales o federales que quieren medir cómo va el desempeño de una empresa en ese sector o en particular si estás cumpliendo con los requerimientos o con las normas que a ti te aplican como empresa o como organización, ¿no? Entonces, si regresamos al primer punto de qué medir, generalmente las organizaciones cuando empiezan con este proceso de implementar economía circular de nuevo, pues lo hacen en función del grado de madurez que tengan como empresa y de las posibilidades que tengan como organización para implementar economía circular. Entonces, generalmente las empresas empiezan justamente definiendo estos dos alcances, ¿no? El alcance uno que es muy al interior de la empresa, muy al interior de la organización y está básicamente relacionado con la eficiencia operacional, que la vamos a ver un poquito más adelante, y en el alcance 2 con las métricas de desempeño circular que están muy relacionadas una y otra, ¿no? Entonces, generalmente sobre estos dos alcances, una empresa establece su línea base para medir su grado de circularidad o su grado de desempeño ambiental, ¿no? Si vamos sobre todo al punto uno, al alcance uno, que son las métricas de eficiencia operacional, y solamente por mencionar uno, porque no son todas, podemos ver que hay organizaciones o hay empresas que empiezan justamente midiendo cómo está su desempeño con relación a las toneladas de materias primas, perdón, que están utilizando, es decir, qué tan eficientes son en la conversión de una materia prima en un producto, ¿no? También se puede medir el volumen de agua consumida por producto por servicio, el consumo de energía en las instalaciones o por producto por servicio, las toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos generados durante los procesos de producción. Entonces, estas son algunas métricas de eficiencia operacional con las cuales generalmente las empresas comienzan. No significa que las tenga que hacer todas de nuevo. Esto está en función del grado de madurez de la empresa y también, sobre todo, pues del giro de la organización. Habrá algunas empresas que por
su ámbito, pues no generan a lo mejor aguas residuales o su consumo de energía sea muy poco o la generación de residuos orgánicos e inorgánicos no aplique para uno o para otro. Entonces, ¿de qué depende? Pues sobre todo del tipo de proceso que tenga, ¿no? Y en función de ese tipo de proceso, pues vamos estableciendo estas métricas de eficiencia operacional. Con respecto al alcance 2, que son métricas de desempeño circular, pues aquí ya es un poco más amplio el tema, ¿no? Y de nuevo, estas no son todas, solamente son algunas, y estas son algunas de las más comunes en las cuales generalmente las empresas o las organizaciones comienzan con el proceso de establecer su línea base en circularidad, ¿no? Entonces, la primera de ellas está relacionada con la eficiencia en el uso de materias primas, perdón, reciclaje y la valorización. ¿Y qué tenemos aquí justamente dentro de este gran rubro? Pues tenemos las emisiones de CO2 evitadas, la tasa de recuperación de residuos o embalajes, aquí estamos hablando de productos postindustriales, la reducción en el consumo de energía o agua por producto por servicio. También tenemos otro tema que es de los más importantes, que es en el ecodiseño de productos y servicios. Aquí generalmente hay indicadores que te mencionan que el 90% del impacto ambiental de un producto o su servicio se da desde el diseño del producto o del servicio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no diseñamos desde el inicio que un producto o un servicio tenga el menor impacto ambiental posible, pues después lo que vamos a hacer es tratar de controlar ese impacto ambiental, ¿no? Pero a través del ecodiseño, pues justamente estamos minimizando justamente que ese impacto ambiental se dé, ¿no? Estamos desarrollando productos o servicios que tal vez tengan una tasa de reciclabilidad alta, una tasa de replicabilidad también alta, o una tasa de remanufactura de los productos también alta, ¿no? A lo mejor estar generando o impulsando productos que no se puedan reciclar, que no se puedan recuperar o que no se puedan remanufacturar, es decir, productos de un solo uso, y pues eso no contribuye para nada con la sostenibilidad ambiental ni con la sostenibilidad de la sociedad, ¿no? Entonces, a eso nos referimos justamente con esta métrica, ¿no? Y también tenemos otra de las grandes métricas que se está utilizando en la economía circular, que es la simbiosis industrial. Y en ella, por ejemplo, tenemos el porcentaje de materias primas secundarias utilizadas para la producción, la cantidad de materias primas intercambiadas con otras empresas y el porcentaje de aguas residuales tratadas reutilizadas. ¿Qué significa esto de simbiosis industrial? Pues bueno, que aquí lo que buscamos es hacer sinergias con otras empresas, con otras organizaciones que tengan a lo mejor un subproducto o un residuo que para ellos no tiene un valor, pero que tal vez para nosotros como empresa sí lo podemos utilizar dentro de nuestros procesos productivos, o nosotros lo podamos transformar tal vez en otro producto y dándole una nueva vida útil a ese producto, ¿no? O a ese residuo, ¿no? A eso se llama simbiosis industrial. Entonces, estas son algunas de las métricas de desempeño circular. De nuevo, ¿de qué depende aplicar una u otra o todas? Pues del grado de madurez de la organización, de los recursos que tenga. Y aquí los recursos, pues no solamente son económicos, ¿no? Sino también son los recursos humanos que tengan las organizaciones para poder empezar a implementar este tipo de métricas, ¿no? Afortunadamente, pues en este sentido, pues actualmente hay un ecosistema muy robusto, ¿no? De organizaciones que están ayudando justamente a las empresas o a las organizaciones a implementar procesos de economía circular y sobre todo a establecer estas métricas, estos KPIs o estas líneas bases de circularidad, ¿no? Entonces, esto es con respecto a qué medir, ¿no? Ahora, ¿cómo medir? Aquí como cómo medir hablamos justamente del marco, ¿no? Del marco sobre el cual vamos a medir o vamos a empezar a implementar estos procesos de economía circular. Y digamos que tenemos tres grandes ejes en esto de cómo medir, ¿no? Tenemos marcos globales, marcos nacionales y marcos específicos para sectores privados. E incluso aquí dentro de los marcos para el sector privado podemos tener marcos para nichos o sectores en particulares. Bueno, revisando el primero que son los marcos globales son aquellos que te dicen o que aplican realmente para todos los países, es decir, no tienen fronteras, ¿no? Que lo que se aplica, que se puede aplicar para un país o para otro, para un producto, para un servicio o para un hecho en particular, ¿no? Entonces, dentro de estos marcos globales tenemos tres, digo, no son todos, pero estos son como tres de los principales que están implementando o que indican que tienen métricas
o KPI relacionados con economía circular, ¿no? El primero de ellos es el índice de progreso de economía verde del PNUMA. También tenemos al EUR del Resource Efficiency Scoreboard del 2013. También tenemos el Raw Materials Scoreboard del 2016. Estos son marcos globales en donde ustedes van a poder encontrar información sobre cómo se implementa economía circular de forma general, algunos KPIs, algunas métricas, ¿no? Y también, pues, hay países que están haciendo sus esfuerzos en particular para fomentar o impulsar la economía circular, impulsar o fomentar la sostenibilidad del planeta y sobre todo, pues, de las empresas o de las organizaciones que están dentro de estos países. Si hablamos en particular, en el caso de México, pues, tenemos, digamos, que tres grandes marcos: el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual se incluye un capítulo relacionado con el tema de sostenibilidad ambiental. Si bien no tiene un procedimiento que te diga cómo hacerlo, pues bueno, por lo menos se establece que es importante la sostenibilidad ambiental como parte justamente de lo que se tiene que hacer para lograr el desarrollo sostenible de México, ¿no? También tenemos una Ley General de Economía Circular, la cual actualmente, bueno, fue lanzada desde el 2019, fue aprobada desde el 2019 por el Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, está en una fase de consultas abiertas para su retroalimentación y que al final de este proceso, pues bueno, ya se pueda justamente promulgar como una Ley General de Economía Circular, ¿no? Y también tenemos el programa Cero Residuos de la Semana que está impulsando justamente la valorización de los residuos, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los marcos nacionales. Ahora, pues si yo soy una empresa o una organización de un sector o de un nicho en particular, bueno, ¿cómo puedo justamente medir por dónde empiezo, qué metodologías voy a utilizar? Bueno, para eso también hay guías, estándares o certificaciones que me van llevando de la mano sobre cómo empezar estos procesos de medición de economía circular en mi empresa, ¿no? Dentro de estos marcos de medición existentes para el sector privado, pues bueno, tenemos estos que voy a mencionar y no son todos, hay más todavía en el ecosistema, pero para mí estos son los más importantes, ¿no? Las normas ISO 14000, que aquí hay una familia de normas asociadas a este estándar internacional relacionadas con economía circular. Tenemos al GRI estándar, que también da un marco justamente a las organizaciones de cómo implementar economía circular. El SDG Compass, que fue diseñado por el WRI y el WPC SDG, que también da también un marco de cómo las organizaciones deberían estar implementando economía circular. También aquí da la estructura de cómo reportar justamente, o cómo las empresas o las organizaciones deberían reportar sus esfuerzos en economía circular a diferentes tomadores de decisiones, y ya sea tomadores de decisiones de la empresa, o si quieren hacer un reporte, por ejemplo, para su corporativo, o un reporte para el gobierno. Aquí van a poder justamente encontrar algunas de las sugerencias que se proponen, ¿no? También tenemos estas normas, las normas BS 8001, que fueron impulsadas desde 2017. Estas son normas de la Comunidad Europea. Tenemos también el Circular Economy Toolkit de la Universidad de Cambridge, que fue desarrollado en el 2013, que le va diciendo también a las empresas o a las organizaciones, pues, cómo deberían empezar estos procesos de economía circular, y sobre todo les da herramientas para calcular algunas métricas, ¿no? Y bueno, una de las más conocidas sin duda es la Fundación Ellen MacArthur, que estableció, que generó este programa de indicadores de circular en el 2017, y el cual pues en México se utiliza mucho como marco de referencia para procesos de implementación de economía circular. También está el Circular Assessment, desarrollado por el Circular Economy en el 2018. O tenemos estos tres últimos, que ya son en particular certificaciones, como el Cloud to Cloud, pero este está enfocado totalmente a un producto, ¿no? ¿Qué significa esto de Cloud to Cloud, perdón, o de la cuna a la tumba? Pues básicamente es el impacto que un producto tiene desde que se están extrayendo las materias primas hasta que el producto ya cumplió su vida útil, ¿no? O tenemos el ULR 3600, que está todavía en fase de desarrollo, esta certificación, que también está enfocada a certificar la circularidad en una empresa. Y este último, que está impulsando AENOR, esta consultora española, esta certificación que lo está llamando Estrategia 100% Circular, en donde certifica cómo una empresa, cómo una organización, pues está implementando economía circular, y cómo, sobre todo, está compensando
midiendo pues justamente los efectos de sus operaciones o de sus o cómo está compensando su impacto ambiental relacionado con la implementación de economía circular, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los marcos de medición existentes para el sector privado, ¿no? Y ahora, ¿para qué nos sirve justo medir en la empresa economía circular? Pues bueno, sobre todo nos permite hacer un seguimiento del desempeño operacional y financiero de la empresa. Recordemos que, pues bueno, las empresas al final lo que buscan, pues es un fin de lucro, pero también al final muchas de ellas lo que están buscando, pues es disminuir su impacto ambiental, tener una mejor imagen ante la sociedad. Y pues bueno, ¿y por qué no? Pues tener un buen desempeño económico, ¿no? Entonces, al momento que nosotros implementamos un programa o una política al interior de la empresa para buscar disminuir nuestro impacto ambiental, pues tenemos que hacer una inversión, sobre todo para lograr este objetivo. Y esa inversión pues puede ir de nuevo relacionada con disminuir nuestro consumo de energía, disminuir nuestras emisiones de CO2, hacer más eficientes nuestros procesos, entre otras cosas. Y eso implica invertir recursos económicos o invertir recursos humanos en ese tema. Entonces, si no hacemos un seguimiento del desempeño operacional y financiero que nosotros estamos destinando a esto, pues no podemos saber si tiene éxito este programa o esa política. Para eso nos sirve justamente la economía circular en las organizaciones, ¿no? Y también, como lo comenté hace rato, pues nos permite informar a grupos de interés sobre la gestión responsable de la empresa. Es decir, una vez que ya tenemos bien identificadas nuestras métricas, nuestros KPIs de cómo lo estamos haciendo y qué estamos logrando, pues bueno, ya tenemos una forma justamente de decirle a esos tomadores o a esos grupos de interés que quieren conocer sobre nuestros procesos, en particular cómo lo estamos haciendo y qué hemos logrado, ¿no? Y pues también en función de eso vamos a medir el impacto positivo de la empresa en consecución de de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en FUMEC? Bueno, ¿cómo apoyamos nosotros a las organizaciones justamente a lograr esta implementación de economía circular en sus organizaciones o cómo las vamos llevando justamente a madurar estos procesos? Bueno, nosotros hemos diseñado una herramienta que está basada sobre todo en estos tres principales componentes y nos permiten estos tres componentes pues medir el grado circular de una empresa en su inicio, en su año base. Y tomamos como base las normas ISO, estos estándares que son internacionales y como les comenté, pues hay una serie de normas asociadas a este estándar, como la 14040 que es el análisis de ciclo de vida, principios marco de referencia, también tenemos la 4045 que es de coeficiencia, la 46 que es huella de agua, la 67 que es huella de carbono o la 06 que es de codiseño. Entonces tomamos como base justamente estos estándares para evaluar a la empresa de cómo está aplicando circular dentro de su empresa, ¿no? También tomamos como base de esta herramienta que hemos diseñado la gobernanza de la institución y su planeación estratégica. También aquí analizamos el modelo de negocio de la empresa, la visión estratégica y corporativa de la empresa, las estrategias de venta y comercialización, que también están muy relacionadas justamente con este tema de eficiencia operacional y su grado de circularidad, ¿no? Y también, pues, a la hora justamente ya de establecer el reporte, tomamos como base las buenas prácticas de reporte del SDG Compass que mencioné hace rato, ¿no? En función de estos tres grandes elementos, lo que nosotros hacemos, pues, es llevar a la empresa de la mano, le vamos haciendo un análisis, le vamos identificando áreas de oportunidad y vamos generando justamente estos KPIs en agua, en residuos y en emisiones a la atmósfera, sobre todo en dióxido de carbono, y al final lo que la empresa obtiene, pues es algo similar a esto, ¿no? Una evaluación de cómo está la empresa implementando economía circular o cuál es su grado de circularidad en el año base, ¿no? Y el año base, pues es el año en donde la empresa tiene mayor información o el año en donde la empresa dice que este es un año típico para ella de producción. Por ejemplo, hay algunas empresas que están tomando como año base para medir su grado de circularidad, pues antes justamente el tema de pandemia, porque si tomamos tal vez el año 2019 e incluso 2021, pues no son años típicos, ¿no? Entonces realmente no sería representativo. Entonces tomamos como año base para el grado de circularidad, pues el año 2018, 2019. O hay empresas que te dicen, pues bueno, yo quiero empezar como año base tomando los primeros 3 meses del año 2002, ¿no? Entonces también es válido. ¿De qué depende? Pues totalmente de la organización. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, justamente
evaluamos a la empresa, hacemos un análisis de la empresa en estos 10 rubros, ¿no? En la estrategia y gobernanza, en los recursos humanos, en el modelo de negocio, en cooperación y servicio industrial, en modelos de logística, en marketing, en desempeño ambiental, operación, ecodiseño y en análisis de ciclo de vida, ¿no? Y al final, pues bueno, en una forma muy gráfica, pues la empresa puede ver, ¿no? En dónde está en este momento sentada en temas justamente de economía circular. Y esta gráfica, por ejemplo, es de una empresa que aplica economía circular en sus procesos. Sin embargo, pues encontró bastantes áreas de oportunidad, sobre todo en la parte de recursos humanos, ¿no? En donde pues salió baja, en la parte del modelo de negocio. eh, y entonces esto se vuelve interesante porque a pesar de que es una empresa que está consciente de lo que es economía circular y sus beneficios, pues encontró muchísimas áreas de oportunidad a la hora de que se hace un análisis, ¿no? Y bueno, los KPIs que le generamos a la empresa con base en este análisis, pues está la huella de CO2, la huella hídrica y la huella de residuos, que son KPIs generalmente asociados a la eficiencia operacional de la empresa y relacionados también al grado circular de una empresa. Entonces, en función de estos KPIs y ya de su grado circular, pues la empresa ya puede empezar justo a definir acciones, a plantearse objetivos de hacia dónde quiere enfocarse. No sé, a lo mejor esta empresa lo que quiere es fortalecer su parte de recursos humanos hacia allá, ella quiere impactar o tal vez lo que ella quiere es mejorar un modelo de negocio, es decir, un modelo de negocio que basado en la economía circular se vuelva más rentable, ¿no? O tal vez la empresa quiere implementar sus procesos de simbiosis industrial con otras empresas, dado que es una empresa que genera algunos residuos que no están siendo valorizados actualmente, ¿no? Entonces, en función ya de estas métricas y de este análisis, pues la empresa ya puede justamente empezar a decir qué es lo relevante para la empresa y qué acciones va a tomar para empezar a medir o a empezar a fortalecer su grado de circularidad, ¿no? Y pues esa es mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, duda o comentario que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, César. Con mucho gusto. Pues la invitación es para todas las empresas que nos acompañan, que si quieren acercarse, ¿no? Y empezar a medir justamente el esfuerzo que están ya realizando en temas de economía circular o Sustentabilidad. sustentabilidad, perdón, muchas gracias, pues se acerquen con nosotros y podamos implementar esta herramienta o alguna de las otras que tenemos que Katy ahorita nos va a platicar de ellas y los podamos apoyar. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues por último, tenemos la participación de mi compañera Catalina Rico. Ella es asesora tecnológico empresarial en FUMEC. Ella nos va a hablar justamente de la propuesta de valor que tenemos en la fundación. Catalina Rico es ingeniera química egresada del Instituto Tecnológico de Toluca, con maestría en Administración de Negocios y Dirección de Operaciones y Calidad, con experiencia en sistemas de gestión de la calidad, en empresas dentro del sector alimenticio, petroquímico y plásticos. Tiene amplia experiencia en implementación de sistemas de gestión de la calidad de estándares como ISO 9001-2015, ISO 31000-2018, IATF 16949-2016 e IFS PackSecure. Además, es auditora líder de ISO 9001-2015 e instructora de cursos de capacitación, auditores de calidad, entre otros. Muchas gracias, Katy. Adelante. Gracias, Kes. Buenos días a todos. Vamos a platicarles un poquito sobre quiénes somos para los que no nos conozcan y pues cómo podemos ayudarles también en otros servicios adicionales a lo que acaba de presentar César. Entonces, bueno, nosotros, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, pues somos una organización no gubernamental que fue creada en 1992 por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues con apoyo de organizaciones tanto en México como en Estados Unidos. Nuestra misión pues es impulsar la competitividad binacional utilizando la ciencia y la tecnología pues para resolver problemas y potenciar oportunidades. Nuestra visión es convertir a México y Estados Unidos en la región más inclusiva, competitiva y sostenible del mundo.
Tenemos varias áreas programáticas, dependiendo pues los requerimientos de las empresas o los, pues sí, a dónde se quiera llegar o el tipo de empresa o emprendedores. La primera pues es el de desarrollo empresarial, donde contamos con la parte de aceleración nacional e internacional, con nuestra aceleradora TECVA. También está el Cross Landing y entidad de evaluación de inocuidad alimentaria, que más adelante les explicaré un poco más a detalle. En cuanto a desarrollo de emprendedores, tenemos metodologías de emprendimiento como Design Thinking y Lean Startup, y una incubadora dentro de FUMEC para los emprendedores. Para desarrollo de ecosistemas, tenemos la parte de planeación regional orientada a nichos, centros de soluciones integrales para MIPYMES. Bueno, la primera a través de las agendas estatales y regionales de innovación, y el centro CEPRODI 4.0, que también más adelante les explicaré un poco más. En temas de extensionismo está el SATE y el REDETI, y desarrollo de clústeres, programas binacionales asociados a cadenas de valor e innovación abierta en colaboración con ecosistemas regionales y corporativos empresariales. Y bueno, a grandes rasgos, bueno, aquí hay más información de otros programas, pero me gustaría explicar un poco más a detalle cómo es que trabajamos con las empresas. En la parte de desarrollo empresarial, lo primero que buscamos es establecer cuál es el objetivo de la empresa, es decir, a dónde quieren llegar, si buscan incrementar su participación de mercado, migrar a sectores de mayor valor agregado, o si buscan tener más clientes potenciales. También analizamos cuál es el entorno, es decir, las tendencias del mercado. Hacemos un análisis de benchmark, qué regulaciones hay presentes, como también César acaba de platicar un poquito acerca de eso, cuáles son las que les aplican, si es necesario pues enfocarnos en alguna en específico. Analizamos su cadena de proveeduría y el ecosistema, es decir, que universidades, centros de investigación, organizaciones u otras instituciones pues están relacionadas, y pues buscamos esa vinculación con ellos. También revisamos o analizamos el contexto de la empresa, es decir, su modelo de negocio, su propuesta de valor, cómo están en la estructura organizacional, ver si requieren algún ajuste, etcétera, cuál es la cartera de sus productos y pues la tecnología con la que cuentan. También, pues bueno, vamos analizando pues sus recursos clave, es decir, pues la dirección, cómo están en ese sentido, cómo está la relación con sus socios, los temas de calidad, recursos humanos, financieros y marketing. Después vemos lo relacionado a sus costos directos e indirectos, y pues si tienen costos ocultos, la parte de las mermas, los desperdicios, algún reproceso, uso de energía o la insatisfacción de sus clientes, pues para ver cómo podemos ayudarlos. Y las actividades claves de la organización, es decir, pues su capacidad de producción, el desarrollo tecnológico e innovación, la parte del marketing, ventas y servicio al cliente, pues todo lo que es su cadena de valor, para ver justamente cómo podemos mejorar. Y bueno, específicamente ya los servicios que podemos implementar para aprovechar los retos y las oportunidades se enfocan en varios puntos específicos, como es la parte de negocios, la parte de propiedad intelectual, calidad y 4.0, la parte comercial y la inocuidad alimentaria. Bueno, entrando un poquito en detalle, primero pues desarrollamos un diagnóstico empresarial que nos permite conocer el grado de madurez de la empresa en varios rubros, como justo desarrollo empresarial, la parte de las ventas y operaciones, producción, calidad, tecnología, financiamiento. Todos estos rubros se van calificando para poder obtener un diagrama de araña que pues nos permite ver en dónde está la empresa antes de iniciar la parte de la consultoría, y ver justamente los puntos más débiles donde podemos trabajar. Y pues ya específicamente para trabajar esos puntos, tenemos la parte de planeación estratégica que nos permite definir cuáles son los KPIs del negocio
y pues a partir tanto de agentes externos, los intereses internos y a dónde se quiere llegar, pues vamos estableciendo ese plan, esos objetivos para poder llegar hacia ellos. Y también podemos aplicar la herramienta de mapa de ruta tecnológico, que pues es una herramienta integral que nos ayuda a identificar cuáles son las necesidades y acciones tecnológicas prioritarias y pues así entender justo cómo vamos a llegar a ellas, ¿no? Que se necesita para llegar a esas acciones. En cuanto a propiedad intelectual, tenemos varios servicios, desde búsquedas tecnológicas, vigilancias tecnológicas y estratégicas, análisis de patentabilidad, perdón, marcas, marcas colectivas, también diseños industriales. También hay talleres de propiedad intelectual e inteligencia competitiva, según se requiera, derechos de autor, reservas de derechos al uso exclusivo, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y redacción de patentes o modelos de utilidad, según lo que la empresa esté buscando. En la parte de calidad, contamos con pues todo lo que es la capacitación y consultoría para la certificación de la norma ISO 9001-2015, que pues es la norma que certifica los sistemas de gestión de calidad de la empresa. Entonces, pues bueno, tenemos el curso de interpretación de la norma, que pues es el que nos permite conocer cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, y la parte de formación de auditores internos de calidad, que pues eso nos ayuda también a cumplir uno de los requisitos de la norma, que es el de las auditorías internas. Y en cuanto a consultoría, pues se refiere pues al acompañamiento que llevamos directo con la empresa para poder cumplir esos requisitos, eh, llevar a cabo las auditorías, establecer los indicadores de calidad y pues también el mantenimiento del sistema de gestión de calidad para llegar a la certificación si así lo requiere la empresa. En la parte comercial, tenemos las vigilancias comerciales, que pues ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones estratégicas y de menor riesgo, pues a través de la observación, la captación, análisis y difusión de datos sobre hechos del entorno más relevantes para la empresa, y lo que le permitirá tener justamente la información necesaria para pues generar estas estrategias basadas en datos. También podemos trabajar la parte de comunicación estratégica para ventas, que pues nos ayuda, o bueno, más bien ayuda a la empresa a establecer los esfuerzos de difusión y posicionamiento de su oferta en un entorno cambiante. En cuanto a manufactura digital e industria 4.0, les hablaba de que tenemos los centros de productividad e innovación 4.0 o CEPRODIS. Y pues en estos centros hay soluciones específicas según el requerimiento, como por ejemplo impulsar el uso de adopción de estas tecnologías de manufactura digital en la empresa, pues para brindar soluciones específicas en cuanto a competitividad. También promover el desarrollo del ecosistema estatal o regional, vinculando a las empresas con los centros de investigación o instituciones de educación superior y consultores privados también, según sea el requerimiento o el sector en el que se encuentran. Ofrecer acceso a infraestructura física, es decir, contamos con laboratorios y consultores y pues capacidad de dar esas consultorías y apoyar pues a la generación de capital humano, es decir, también tenemos la formación de capital humano, capacitación, servicios tecnológicos en cuanto a diseño y prototipado en manufactura digital, proyectos demostrativos y de prueba, concepto dentro de la empresa. En cuanto a inocuidad alimentaria, contamos con un programa extenso y que les puede permitir llegar a los objetivos o a los clientes de cadenas de retail, por ejemplo, y pues aquí pues está la consultoría en cuanto a calidad e inocuidad alimentaria, el sistema HACCP, etiquetado alimentario también, la implementación de los sistemas de gestión de inocuidad, el programa Global Markets Food, que pues consiste justo en la consultoría para poder llegar al nivel de Global Markets y poder tener esta verificación, que pues va desde el nivel básico, intermedio
hasta llegar a obtener el certificado. También diseño sanitario para pymes, procesadoras de alimentos y formación de auditores internos y defensa y fraude alimentario. Y bueno, también les queríamos presentar 2 casos de éxito de empresas que hemos atendido a lo largo de este tiempo. Una de ellas es Chronology, que es una fábrica de papel sin árboles, agua y que usa como materia prima botellas de PET recicladas, que pues va muy de la mano con justamente el tema que estamos viendo el día de hoy en cuanto a los temas ambientales. La empresa pues obtuvo su patente PAPET, que pues es un sustituto de papel que evita la tala de 17 árboles maduros para producir 1 tonelada de papel. Pues también dejó de utilizar cerca de 24,000 litros de agua limpia que son contaminados por cloro para que el papel tenga el acabado de blancura. Desarrolló su modelo comercial y pues también realizó una vinculación con Alemania, pues donde realizó un pitch buscando una alianza con una empresa pionera en el diseño de máquinas de papel Voith. Es una de las empresas que hemos atendido en todo este tiempo. Y otra empresa que también hemos atendido se llama Laboratorio Técnico EPS, es especialista en metrología. Ellos hacen más de 20 pruebas de caracterización de hules y tienen 11 métodos de prueba acreditados ante la EMA. Ellos, pues bueno, a lo largo de lo que hemos trabajado con ellos, tuvieron la aprobación de un proyecto de innovación por 2.5 millones de pesos. Obtuvieron su certificación en ISO 9001-2015, generaron un modelo de utilidad, tuvieron un proyecto vinculado con CIDESI para desarrollo de equipo de pruebas para el sector automotriz y un proyecto vinculado con CIDESI para desarrollo de dispositivos de prueba de hule para la industria de la construcción. Incrementaron sus ventas en un 10%. Y también realizaron el desarrollo de un software para alimentar los datos de las pruebas y emitir los informes. Han sido algunos de los resultados que han obtenido algunas de las empresas con las que hemos trabajado y que nos gustaría que si ustedes están interesados en poder pues mejorar algún punto específico de su empresa, pudieran contactarnos. Y pues bueno, eso sería mi presentación. Creo que ya terminamos. Muchas gracias, Katy. Pues sí, con esta última presentación. Ay, disculpa. Pero sí, como Disculpe. decía, Ah, adelante. perdón, con esta última participación de Katy terminamos el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Ecolana por su participación, por compartirnos y explicarnos lo que hacen. La invitación con ustedes es que en caso de que así lo deseen, se acerquen con nosotros y veamos la forma en que los ayudar para lograr sus objetivos comerciales, empresariales o técnicos. Aquí en el chat hemos dejado una liga para que en caso de querer una constancia del evento puedan contestarnos brevemente un cuestionario y bueno, pues la invitación siempre abierta para que se acerquen con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y de Colana, les agradecemos su participación, su tiempo y bueno, pues esperemos que pronto los podamos contactar y verlos en nuestro próximo webinar. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de cuándo y cuál será el tema. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna última pregunta, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Katy. Gracias, Kasni. Gracias a todos.